Hola, hola, mis apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Creer. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 2, y vamos a ver lo que nos narra acerca de que Jesús nuevamente regresó a la ciudad de Capernaum. Y bueno, ahí todos empezaron a dar la noticia de que Jesús regresó, de que volvió a la casa donde él siempre se hospedaba. Y la gente empezó a salir y correr hacia la casa. Muchos lograron entrar a la casa, pero algunas personas se quedaron afuera porque ya no había espacio. Todo estaba lleno. Había un hombre que no podía caminar desde hace muchos años y había perdido la esperanza de recuperar su salud, y esto lo agobiaba y sentía mucha ansiedad, mucha preocupación. Él andaba triste porque todos sabemos que un paralítico no puede valerse por sí mismo. Siempre depende de que otros le ayuden. ¿Sí? No puede saltar, no puede jugar, no puede correr, ¿no es cierto? Tiene muchas limitaciones, aunque ahora conocemos cómo muchas personas que no pueden caminar, sin embargo, ellos tienen su silla de ruedas, pueden irse a otros lugares, incluso subir al carro, pero todo con la silla de ruedas, y puede ayudarse a irse a otras partes. Pero en ese entonces no había silla de ruedas. Por lo tanto, siempre necesitaba la ayuda de otras personas. Este hombre fue donde los sacerdotes o fariseos a buscar consejo, a buscar palabras de ánimo, pero ellos despreciaban a las personas pobres, a las personas que estaban enfermas. Sí, ellos no querían saber nada de ellos, de esas personas. Decían, uy, capaz que nos van a contagiar. Bien, de pronto empezó este paralítico a escuchar historias de cómo Jesús sanaba a los enfermos, y entonces sus amigos le animaban a creer que él también podía ser curado. Le decía, déjanos que te llevemos donde está Jesús para que él te cure. Y él decía, ¿pero será? Sí, le decían, nosotros hemos visto cómo Jesús ha curado a mucha gente. Vamos, anímate, amigo. ¿Se dan cuenta qué clase de amigos tenía este hombre que no podía caminar? Otra cosa que le atormentaba a este pobre hombre era la culpa, ¿sí? Él se sentía triste, se sentía acongojado. Él había cometido muchos pecados y se acordaba de todo lo malo que había hecho en su vida pasada. Y por lo tanto, un día le dijo a sus amigos, está bien, llévenme donde está Jesús. Ellos inmediatamente cogieron una camilla, le pusieron al enfermo y se llevaron donde estaba Jesús. Qué buenos amigos que tenía este hombre. Recuerden que tener amigos es una gran bendición, que están ahí para nosotros en los buenos y en los malos momentos. Por eso siempre hay que cultivar la amistad. No es prudente perderlos, sino más bien que la amistad vaya creciendo más y más. Cuando ellos llegaron a la casa donde Jesús estaba, encontraron que la casa estaba llena de personas. Incluso dentro de la multitud estaban ahí metidos los fariseos, los sacerdotes, ¿ya? Aunque ellos iban solo para criticar, para juzgar a Jesús. Y ellos estaban pendientes de todo lo que hablaba Jesús para decir, no, este hombre está predicando cosas indebidas, está mal, así no dice la ley. Entonces solamente ellos iban para hacerle quedar mal a Jesús.
no para aprender de sus predicaciones, no. Los que llevaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero fue en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia porque no había cómo llegar hasta donde Jesús. Recordemos que la casa estaba repleta de personas que estaban escuchando. Entonces sus amigos se les prendió el foco y dijeron, bueno, ya que no podemos entrar por la puerta, todo está lleno, entonces vamos a subirnos al techo de la casa y decidieron abrir el techo, porque en ese entonces el techo no era así como el de nosotros, ¿no? Con cemento, con terraza, nada de eso. Sí, eran con palos, con pajas, muy fácil de sacarlo. Bien, empezaron poco a poco con cuerdas a bajar, sí, la camilla donde estaba el enfermo hacia Jesús. Toda la gente regresó a ver hacia arriba y vieron cómo bajaban la camilla hacia ellos. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes del enfermo y también vio una pequeña fe de esperanza. Entonces Jesús le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y camina, anda. Entonces el enfermo, al escuchar que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, dice que él sintió una paz, una tranquilidad. Esa culpa que le agobiaba tanto, desapareció. Empezó a sentirse feliz, empezó a sentir energía en su cuerpo y por lo tanto, poco a poco él empezó a levantarse. Mientras tanto, los fariseos y sacerdotes que escucharon lo que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, pero ¿cómo este hombre? Este hombre es blasfemo. Este hombre está mintiendo porque solo Dios puede perdonar pecados, nadie más. Entonces le culparon de que era un falsante, un mentiroso, porque se hacía pasar por Dios. Y no querían aceptar de que Jesús era el Hijo de Dios. La fe del hombre tuvo su recompensa. Enseguida él empezó a sentir paz en su corazón, ¿no es cierto? Y al instante, poco a poco, él empezó a enderezarse, a sentarse, luego se paró y empezó a caminar. Al ver que tenía fuerza en sus pies, empezó a saltar con alegría. Y toda la gente que estaban ahí se quedaron atónitos, admirados y alabaron a Dios. Jesús durante todo el día había estado enseñando y sanando. Al llegar la noche, igual las muchedumbres se agolpaban alrededor de él. Así eran casi todos los días. Jesús desde muy temprano hasta muy tarde atendía a la gente, enseñaba a la gente, curaba a las personas. Y por lo tanto, él no tenía mucho tiempo para descansar. Cuando esa tarde Jesús estaba agotado y le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado del lago. Sí, porque era necesario que todos descansen. Así dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Antes vemos que las barcas sí no tenían motor como ahora lo tienen, sino los discípulos, como eran pescadores, eran hombres que siempre andaban en sus barcos, ya ellos remaban, sí tenían sus brazos fuertes para poder remar, ya estaban acostumbrados. Y Jesús entró al barco y se acostó porque estaba muy cansado. En un ladito del barco se acostó y se quedó profundamente dormido. Aquí vemos que es muy importante trabajar, es verdad, pero también es necesario descansar y especialmente dormir. ¿Por qué es importante entonces descansar y dormir?
Bien, no solamente por placer, sino porque es beneficioso para nuestro organismo. Nos ayuda a despertarnos cada mañana con energía para hacer nuevas actividades. El descanso ayuda a fortalecer el sistema inmune. Las personas que duermen menos de 7 horas son 3 veces más propensas a enfermarse. Aquellas que sí descansan bien, sí, pues tienen mejor salud. Dormir es vital para aumentar la concentración, la memoria, la creatividad, porque el cerebro también necesita su descanso, su relax, de tal manera que al día siguiente la mente está bien dispuesta para aprender más cosas. Vemos que los bebés duermen entre 12 y 16 horas y a medida que van creciendo se va disminuyendo las horas de dormir. Por lo tanto, un joven, si ya duerme, un adolescente entre 8 o 10 horas, y a un adulto ya duerme un poco menos, si unas 8 horas. Es recomendable, si antes de que usted vaya a dormir, es recomendable apagar las pantallas, ya sea de la televisión, si dejar de ver Netflix, películas o en los móviles, ¿sí? Porque esa luz no permite de que la melatonina, ¿sí?, ayude a que te dé sueño. Y por lo tanto, si es posible, 1 hora antes o media hora antes de ir a dormir, apague todos los dispositivos para que usted pueda empezar a tener sueño y dormir temprano. Al anochecer todo estaba sereno, todo tranquilo, ellos estaban remando, ¿no es cierto? Todo con calma, ¿ya? Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, un viento fuerte empezó a azotar y los discípulos dijeron, uy, creo que va a caer una tormenta. Y efectivamente cayó una violenta tormenta, una tempestad tan fuerte que los discípulos decían, pero nosotros hemos estado en tempestades fuertes, pero este está terrible. Y con los remos trataban de mantener a flote el barco. Y ya realmente no sabían qué hacer, hasta botaron cosas para que el barco flote, ¿ya? Y se empezaron a desesperar y dijeron, aquí vamos a morir. Por un momento se olvidaron de que Jesús estaba en el barco, ¿sí? ¿Ya? Y a veces nos pasa a nosotros eso, que cuando estamos en medio de la tempestad, de las dificultades de esta vida, nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso que nos puede ayudar. Eso les pasó a los discípulos. Bien, vemos más adelante que con los rayos que estaban y truenos, justo vino un rayo y iluminó una parte del barco. Y ahí alcanzaron a ver los discípulos que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Ellos decían, ¿cómo Jesús está durmiendo en medio de esta tormenta? Ellos no se explicaban. Y bueno, entonces ellos le dijeron, maestro, maestro, despiértate, mira que vamos a morir, vamos a perecer en esta tormenta. Entonces Jesús se levantó, se paró y alzó los brazos y dijo, sí, calla y enmudece. Al instante, sí, la tempestad cesó, las olas se calmaron, las nubes negras desaparecieron y se vio una linda noche con las estrellas en el cielo. Bien, ahora el barco descansaba tranquilamente. Y Jesús les pregunta, ¿pero por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Los discípulos se quedaron admirados porque ellos decían, miren, hasta las tormentas más fuertes, el viento más fuerte, obedeció la voz de Dios cuando les reprendió y les dijo, calla y enmudece. Y Jesús les dijo, no tengan miedo. ¿Pero por qué? Si yo estoy aquí en el barco, cuidándoles y protegiéndoles. Asimismo,
en el barco de nuestra vida, sí, el capitán es Cristo. Él está guiando el timón de nuestro barco. Y cuando venga tormentas de dificultades, lo que tenemos que hacer es orar y depositar en sus manos de amor todas esas dificultades y que se haga su voluntad. Así vamos a descansar tranquilos, en paz y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Bien, así de esta manera, sí, vemos cómo el Señor hizo tantas maravillas y nos enseña a que no seamos hombres de poca fe. Pero la fe va creciendo a medida que vamos conociendo más y más a Jesús. Así terminamos nosotros esta lección. Que tengan un lindo día.